Muy bien, pues vamos, hermanos, a tener la lectura de la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Estamos ya en el capítulo 4, vamos a concluir este capítulo con la ayuda del Señor. Dice así pues la palabra, en el capítulo 4, en el versículo 32 hasta el fin, hasta el versículo 37. Y dice así pues la palabra del Señor. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y abundante gracias era sobre todos ellos. Pues no había ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según tenía necesidad. Entonces José, que fue llamado por los apóstoles con el sobrenombre de Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Y el Señor bendiga pues su santa palabra. Amén. Pues la última vez, la semana pasada, estuvimos viendo cómo la iglesia se reunió después de que Pedro, Juan hubieran sido liberados. Ellos dieron pues el reporte, la información de lo que había ocurrido, y estuvieron pues orando al Señor para que el Señor les diera de nuevo para seguir predicando la palabra de Dios, ¿no? Todo esto después de también haber visto pues cómo la oposición de los dirigentes judíos había estado profetizada, anunciada de antemano por las Escrituras, ¿no? En la Biblia. Había sido pues profetizado, el Señor lo había pues todo previsto, porque si bien fue un crimen, un gran pecado por parte de ellos, todo esto, como dice el versículo 28, era para cumplir lo que tu mano, la mano del Señor y el consejo del Señor habían antes determinado que había de suceder, desde antes de los tiempos, de los siglos, desde antes de la fundación del mundo, antes del tiempo, desde la eternidad. Bien, pues entonces, después de haber orado, después de esa manifestación también del poder de Dios, de la presencia del Señor que realmente hizo conmover la tierra, de la misma manera que la palabra de Dios hace conmover la tierra. El profeta Amós, ¿no?, decía que la tierra no puede soportar las palabras del profeta Amós, está en su profecía, ¿no? Del mismo modo, tampoco la tierra podía ni puede tampoco soportar la palabra del Evangelio, el mensaje del Señor Jesucristo. Y el diablo, pues, para evitarlo, ha intentado muchas estratagemas, ¿no? Desde la primera, la más directa, continuar con la táctica de los dirigentes judíos y de los dirigentes romanos, que dice el Salmo número 2, ¿no?, de enfrentamiento, ¿no?, confrontación, ¿no?, oposición, persecución directa, ¿no? Es lo más fácil, lo más evidente. Pero después está otra que es más sutil por parte del diablo, que es la infiltración. La parábola del trigo y la cizaña, que el campo fue sembrado de trigo y entonces pues el enemigo pues vino de noche y lo sembró también entre el trigo de cizaña.
Bueno, pues el cuerpo de la Iglesia vemos que es un cuerpo mixto, ¿no? Y el Señor Jesús, pues no, digamos, da perspectivas, por así decirlo, de que aquí, en esta vida, esto pueda ser de otra manera, ¿no? Con todo y con eso, en los primerísimos momentos del Evangelio, el campo estaba sembrado de trigo, ¿no? En el tiempo de Pentecostés, en el día de Pentecostés que estuvimos considerando en el capítulo 2, los discípulos eran todos de un solo corazón, unánimes, ¿no? Dice el capítulo 2, versículo 44, todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común y vendían las posesiones y los bienes y los repartían a todos según la necesidad que tenía cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Entonces, bueno, la primera predicación con poder que hubo en el día de Pentecostés, se añadieron a la iglesia 3.000, y esos 3.000 vemos la vida en general de la iglesia. Era una iglesia pues viva, vibrante, una vida en la unión, en la unidad cristiana del Espíritu Santo. El Espíritu Santo había sido derramado, y vemos que había sido derramado de una manera especial. De manera que incluso vendían todos los bienes y posesiones para que no hubiera casos de necesidad. Y bien, pues vemos aquí también lo mismo en el capítulo 4. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Eran unánimes, todos ellos. Todos estaban unidos espiritualmente en Cristo y unidos espiritualmente entre sí. Había una gran comunión espiritual, una gran vida espiritual. Y vemos un derramamiento del Espíritu Santo completamente nuevo. Para ellos habían pasado del judaísmo de las sombras a la plenitud del día de la luz de Cristo. El Espíritu Santo había sido derramado. Ellos no habían conocido eso antes. Sí, podían ser salvos en la antigua dispensación, utilizando la palabra, en el Antiguo Testamento. Y si eran salvos, eran por el Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo. Pero la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no era todo lo grande que pudo haber sido. El Señor la utilizó para dar salvación, exactamente como nosotros, por medio de la fe, no por la obediencia a las obras, sino por medio de la fe, conforme a las promesas del pacto. Pero eso sí, el Espíritu Santo no había sido dado de una manera tan plena como en los primeros días del cristianismo, los primeros días de la iglesia, los primeros días del Evangelio, ¿no? En Jerusalén. Muy pronto iba a haber también pues esta infiltración. Bueno, de hecho ya la hubo, ¿no? Por supuesto, en los apóstoles, en la persona de Judas, ¿no? Y eso ya en el tiempo de vida del Señor Jesús. De 12 apóstoles, uno, Judas, pues fue traidor, ¿no? Y apóstata. Y al final se quitó la vida. Y bueno, pues la Escritura, por supuesto, no da ninguna esperanza de que nos podamos encontrar a Judas en el cielo. Porque es puesto en la Escritura, y así ha sido visto en todos los siglos del cristianismo, como el horror de la apostasía y de la reprobación y de la condenación de aquellos que han estado adentro, ¿no? Pero que no han llegado verdaderamente a estar en Cristo por medio de la fe, en el que
porque tenían un corazón endurecido en la misma presencia de Dios. Entonces ya desde el mismo inicio, pues esto se daba. Y bueno, pues en los primeros días, en todo caso, en el momento, pues 0 más 1, ¿no? Pentecostés al día siguiente, la semana siguiente, los meses siguientes, era un momento de... Nos podríamos un poco imaginar la situación, ¿no? Nos podemos imaginar entonces la vida entre los cristianos, ¿no? La comunión que había, ¿no? El gozo, ¿no? Estaban llenos del Espíritu Santo, estaban llenos de amor y gratitud por el Señor. Comprendían las Escrituras de una manera nueva, como nunca antes lo habían hecho, ni siquiera soñado. Todo se ponía en su lugar, todas las cosas encajaban. Estaban, por lo tanto, recibiendo esa enseñanza de parte de los apóstoles y todo, pues, entonces, cobraba vida ante sus ojos. La Escritura, entonces, no era una letra muerta, sino que era una letra viva y vivificante, como nunca antes ellos habían visto, habían sentido. Había gozo y alegría porque todas las Escrituras hablaban de Cristo. Todo el Antiguo Testamento, pues, era el testimonio por adelantado de Cristo. Y la enseñanza de los apóstoles fundamentalmente no era nada más que mostrar cómo esto era así y aplicarlo a la iglesia, que por un lado, pues, por otro lado, mejor dicho, en los primeros días solamente era judía. Es decir, que solamente eran judíos de nacimiento, que venían a la fe. Fueron los que creyeron en el día de Pentecostés. Fueron los que al principio van a estar creyendo. Hasta el capítulo 8, que ya se va a extender a los samaritanos. Ese grupo un poco que no se sabe muy bien si son judíos o no lo son, un poco mezclado, ¿no? La mujer samaritana, en Juan capítulo 4, ¿no? Que son heterodoxos en la fe, también en la adoración, un poco idólatras, ¿no? Pero también tienen cosas de la Biblia, de la palabra, etcétera, del Dios verdadero. Pero después, a partir del capítulo ya 10, se abre con Pablo. Bueno, primero fue Pedro, pero después sobre todo será Pablo, ¿no? Que se va a abrir a las misiones al mundo gentil, ¿no? En el Imperio Romano siempre. Bien, pues entonces es los primeros días de la Iglesia en Jerusalén, judíos de nacimiento, piadosos, temerosos de Dios, y que por la gracia de Dios el Señor iba añadiendo cada día a los que iban a ser salvos. Y cada día, por lo tanto, la Iglesia aumentaba, había crecimiento. No había un estancamiento, porque vemos que el Señor, pues, daba testimonio con su poder a la vida de la Iglesia, pero sobre todo a la enseñanza de los apóstoles. Dice el versículo 33. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder. Ellos eran los apóstoles, tenían el ministerio de la palabra, ellos habían estado con Jesús, daban testimonio de su resurrección, explicaban, aplicaban el Antiguo Testamento, en clave Jesús, podemos decir, ¿no? Con Cristo en el centro de todas las cosas. Y el Señor, Dios, como dice Hebreos capítulo 2, pues confirmaba su palabra con las señales y maravillas, con señales y milagros, que era también algo propio de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, digo todo esto, sobre todo el punto, la idea, es que nos demos cuenta de la novedad. Nos demos cuenta de la novedad. Creemos, por supuesto,
en un solo pacto de gracia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿verdad? Creemos, por lo tanto, que la salvación es igual en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, es por la fe. Y que es tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo, obrando interiormente, abriendo el corazón para creer. No es imposible. Que el Señor, pues, había dado también ordenanzas de culto en el Antiguo Testamento, que se cumplen en Cristo. Y había dado sacramentos en el Antiguo Testamento, circuncisión y Pascua, que también se cumplen en Cristo, y ahora pues tenemos el bautismo y la cena del Señor, con lo cual vemos que el bautismo no está separado de la circuncisión, ¿no? Como entienden a lo mejor, sí, y sin a lo mejor, como así entienden los bautistas, ¿no? O anabaptistas. Creemos entonces que hay un solo pacto de gracia, el pacto de Abraham, ¿no? Pero, por supuesto que también creemos que este pacto de gracia, no es una línea, un desarrollo lineal y plano, ¿no? En el que, se pasa del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y todo sigue igual. No, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todas las cosas, es el cumplimiento del tiempo. El reino de los cielos ha llegado, dice cuando el inicio del Evangelio, en los sinópticos, ¿no? Y esto, pues, con la predicación de Elías, de Juan el Bautista, y esto además con, pues, la venida del Señor Jesucristo y su aparición y su predicación. Pero, ¿cuánto más después de haber realizado la obra de salvación Jesucristo? Como dice Hebreos capítulo 1, habiendo realizado la purificación por nuestros pecados, ¿no? Con el derramamiento de su sangre, se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y esto es algo nuevo, porque antes el Hijo unigénito, antes de la encarnación, por supuesto, Él gobernaba también en la Trinidad, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, todas las cosas. Pero en el cumplimiento del tiempo, después de la ascensión, está el Hijo, el unigénito Hijo, unido a esta humanidad que Él tomó para sí, que Él asumió. Y entonces Él fue recibido a los cielos, también en su humanidad. Y está entonces en los cielos el Hijo juntamente con esa humanidad que ha asumido, que por lo tanto es suya y que es indivisiblemente suya. Y eso antes no lo había. Vemos ahí un cambio fundamental que procede de Cristo. Por lo tanto, el tiempo es nuevo también. Y dentro de ese tiempo que es nuevo, estamos en los primeros días de ese tiempo nuevo, en las primicias de la Iglesia, en las cuales, como nos enseña la Biblia en el Antiguo Testamento, en las primicias está santificada toda la masa restante, todo el sacrificio que se da después, ¿no? Si las primicias son santas, ¿no? Dice Romanos capítulo 11, pues también es santo todo el sacrificio restante, ¿no? Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues de esta manera vemos la importancia de estos primeros días. Es algo especial estos primeros días. Estos primeros días de los primeros días. Dios introdujo entonces una nueva era con Cristo. Y no en vano nosotros contamos el tiempo, ¿no? El año 200 antes de Cristo y el año 300 después de Jesucristo. Y el centro del tiempo es Jesucristo. Su nacimiento. Bien, pues esto es para que veamos lo especial de lo que aquí leemos. En el versículo 32, la multitud de los que habían creído era un corazón y un alma. Lo hemos estado comentando.
Y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y entonces esto hemos de verlo en esta perspectiva, en esta clave de esta novedad, de esta irrupción del Señor, de estar llenos del Señor, de estar llenos del Espíritu, de una novedad tan grande en sus almas, de una novedad tan grande incluso en la iglesia, que eran llevados naturalmente a hacerlo, a poner todas las cosas en común, ¿no? Pero esto no era un mandamiento de la Escritura del Antiguo Testamento, y esto tampoco es un mandamiento del Nuevo Testamento, en el sentido de que Cristo lo exija a todos sus seguidores, ¿no? No es un mandamiento de los apóstoles en la Escritura que tengamos que venderlo todo, ¿no? Para ponerlo en común. No es entonces tampoco algo permanente o normativo para la iglesia, ¿no? Y esto es algo a tener en cuenta porque siempre en el cristianismo no se ha visto esto, la perspectiva, lo importante que es esta novedad, ¿no? Y que estamos en el tiempo del Pentecostés realmente, en los primeros días del Pentecostés. Y bien, pues entonces, el querer repetir eso en nuestros días, o a lo largo del cristianismo, incluso en nuestros días, inevitablemente, o cómo se hace, o cómo acaba, o a qué conduce, a ponerlo como una norma o un mandamiento, ¿verdad? Una obligación. Y entonces, ahí está el problema, porque entonces acaba eso en un requisito o en una condición, incluso para la salvación, incluso de que realmente estás siguiendo al Señor, incluso que eres miembro de la iglesia. Y eso acaba, ¿en qué? Acaba en un legalismo o acaba en una actitud de secta realmente. Y muchas veces acaba esto en una secta. ¿Por qué? Porque al final se pierde lo que es el mensaje del Evangelio y se pierde, por lo tanto, el mensaje de Cristo. Que todo lo importante y lo más importante es Cristo. Entonces es importante esto, ¿no? Tener esto en mente. Y que pensemos en términos de ¿qué? En términos de eras, de tiempos especiales, en la providencia de Dios, en los planes de Dios. Lo podemos ver un poco con el sistema del dispensacionalismo, ¿no? No digo de que ellos estén correctos en todo lo que enseñan en cuanto a estas eras le llaman dispensaciones, ¿no? Que es una palabra, por otra parte, bíblica, ¿no? En el original es oikonomía, dispensación, administración, tiempos, ¿no? Pero quiero decir, es un sistema en lo general, por lo general y también en los detalles, equivocado, pero lo que sí que el punto que tienen es que ven claramente que hay distintas eras en la Escritura, en el Antiguo Testamento. Hay distintas eras también, ¿no? En el Nuevo Testamento. Y esto es algo que realmente es así. Porque no es lo mismo la iglesia durante el tiempo de vida de los apóstoles que la iglesia después de los apóstoles. Los apóstoles eran la piedra sobre la cual estaba fundada la iglesia, Efesios capítulo 2, versículo 20, ¿verdad? Y después de los apóstoles, ese edificio sobre ese fundamento va creciendo. Y ese fundamento no se vuelve a echar, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Entonces eso es una vez y para siempre porque ellos han traído la palabra de Dios
Ellos han traído, por lo tanto, el Nuevo Testamento y ya no hay más revelación por parte de Dios. Ya está completa. En Apocalipsis nos dice, ¿verdad?, que la advertencia con la que acaba el Apocalipsis, de no añadir, de no sustraer ni una sola palabra, ni una jota, ni una tilde a la palabra de Dios. Lo que está diciendo ahí en cuanto al libro del Apocalipsis se aplica evidentemente a toda la Biblia. No se puede, porque ya Dios ha utilizado sus vasos escogidos, los apóstoles, para traer esta plenitud de la revelación en la palabra de Dios. Escrita, la Escritura. Y también los apóstoles son especiales en el sentido de que es Dios quien está confirmando, o estaba confirmando, su palabra con las señales y las maravillas, que es algo propio de los apóstoles. Señales de apóstol, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, creo que de capítulo 10. Las señales es algo propio de aquellos que están trayendo la palabra, lo vemos en el libro de los Hechos. Y después, la Iglesia va creciendo y se va desarrollando en el tiempo, y hay distintos tiempos que se van sucediendo a la Iglesia, y bien, entonces es algo a tener en cuenta esto, que no es algo, por lo tanto, que se tenga que tratar de imponer fuera de tiempo. Entonces, esto es algo solamente de aquel momento, es algo solamente del tiempo de los apóstoles y ya está. Hermanos, sí, es cierto todo lo que estamos diciendo las últimas semanas, de que en los últimos tiempos la Iglesia ha de ser restaurada previa a la venida del Señor Jesús. Previamente también el anticristo ha de ser derrotado y la Iglesia tiene que ser restaurada. Y si la Iglesia tiene que ser restaurada, ha de ser restaurada en todos los órdenes y también en la unidad, por supuesto. Y eso no va a ser cualquier cosa. Eso no va a ser cualquier cosa. Eso va a ser un derramamiento del Espíritu Santo. No estoy hablando como un pentecostal, ¿no? Pero nos podemos entender así las cosas. Que eso va a ser un derramamiento de vida, un derramamiento de luz, una presencia del Señor en los corazones de los creyentes, en medio de la Iglesia, como nunca antes. Y los creyentes van a estar llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Ahora conocemos a Cristo y conocemos su palabra con mucha más luz que los creyentes del Antiguo Testamento, sin duda, porque tenemos la Biblia cada uno en nuestra casa. Y antes estaban solamente rollos en la sinagoga. Nadie tenía un ejemplar de la Biblia en su casa. Nosotros cada uno tenemos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos mucha más luz en este sentido. Pero en este tiempo, que ha de ser el tiempo de la aurora, antes que el día sea perfecto con la venida del Señor Jesucristo. Como dice Proverbios capítulo 4, este es el camino del justo, ¿no? Es el camino también, que nos espera, ¿no? El anticristo, el hombre de pecado, ha de ser derrotado con la espada de su palabra, ¿no? Y el aliento de su venida, según Tesalonicenses, ¿no? Capítulo 2, nos dice el apóstol, y eso ha de ser hecho, por lo tanto, por medio del ministerio de la palabra de Cristo. Por lo tanto, tendrá que haber un derramamiento del Espíritu, de gracia, de poder, y también podemos decir de vida y de amor fraternal en la Iglesia. Y, quién sabe, seguramente entonces vamos a volver a ver esto, a experimentar esto, a tener es tanta gracia, tanto amor, tanto cuidado los unos por los otros,
que nuestro afán sea ese, el guardar esa unidad, ese amor, y pues que nadie pueda considerar suyo sus propiedades, ¿no? ¿Cómo puede ser eso posible, no? Cuando uno ya está en esta tierra como si estuviera en el cielo. Cuando uno ya está en esta tierra con los ojos puestos en el cielo, en Cristo. Cuando uno ya está aquí, pues prácticamente como si fuera en el cielo, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que podemos estar pensando y meditando, preparándonos, quiera el Señor, que esto sea en breve, que esto venga pronto. Quiera el Señor, o incluso que lo podamos llegar a ver, o empezar a ver. Y que esto que los hombres han intentado, se han esforzado de miles maneras, ¿no?, para hacerlo. Están aquí, por ejemplo, las utopías, ¿no?, las utopías de los comunistas, de los socialistas, de unos y de otros, ¿no?, que lo han querido hacer, pues eso, a golpe de bayoneta o a golpe de expropiación, ¿no? Expropíese esto y lo otro. Esto brote de manera natural, ¿no?, del corazón de cada uno, porque están llenos del Señor y de su gracia. Pues que así sea, hermanos, que el Señor bendiga su santa palabra.